Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios sobre el libro de Levítico por Efraín Abarca Domínguez, de la Iglesia del Bosque en Morelia, Michoacán. Hermanas, nuevamente el Señor les bendiga. Hoy vamos a reflexionar el versículo 23 de Levítico capítulo 21. Dice: Empero no entrará del velo adentro, ni se llegará al altar, por cuanto hay falta en él, y no profanará mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Nuevamente, tema de santidad, tema de que Dios es santo y nosotros debemos ser santos. Dios es alguien completamente especial y nosotros debemos tratarlo a Dios de una manera especial. Y algo que vemos en este versículo y en base al contexto es que no cualquiera podía servir a Dios. En este libro de Levítico, por algo se llama Levítico, que es una raíz de esa tribu específica que Dios había escogido para que le sirviera, pero aún dentro de esa tribu no cualquiera podía servir a Dios, y Dios había dado algunos requerimientos especiales para allegarse a Él, para ser sacerdote. La primera de ellas, como ya la mencioné, es que los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. En esta parte acabamos de descartar a un 90-80% quizá de todo el pueblo. No cualquiera podía de veras acercarse a Dios. Y una cosa también es que debían ser hombres claramente. Jamás en la Biblia ni por accidente vas a encontrar una sacerdotisa, por lo menos no de nuestro Dios. No existe una sacerdotisa. Las mujeres en el libro de Levítico no aparecen en cuanto a haciendo funciones de sacerdotes, y ni aún en la historia, libros históricos como lo son Reyes, como lo son otros libros, no vas a encontrar una sacerdotisa. Dios siempre había escogido hombres para esto. Pero aún dentro de esos hombres, no cualquier hombre podía servir a Dios, no podía tener una falta, y es precisamente lo que está enfocado este versículo 23 de Levítico. Él dice, ok, tiene que ser un hombre perfecto, voy a decirlo así. Habla principalmente de que no debe tener problemas en los ojos, en la vista y cosas así. Él dice, tiene que ser alguien especial, tiene que ser alguien completo, perfecto. Y la realidad de eso, hermanos y hermanas, es que ninguno de nosotros cumplimos eso. No somos levitas. Yo hace no mucho tiempo hablaba con un señor en el centro, en las predicaciones, y él me decía, oh no, sí, mira, yo soy judío y yo no me hice judío, yo nací judío. Y yo bromeaba un poco con él, le decía, ok, usted me parece un poco más por ahí de Tabasco, o más o menos por ahí, pero hermano, la realidad es que no somos judíos, somos mexicanos, somos estadounidenses, no sé qué nacionalidad tengamos cada uno de nosotros, pero no somos judíos, y mucho menos somos levitas como para poder ministrar en ese santuario. Y hermanas, lo siento, no son hombres. Dios por alguna razón las hizo mujeres, y Dios es perfectamente sabio en por qué les dio ese sexo, y Dios es sabio en cuanto a esto. Y miren, hermanas, no por eso son menos, y yo no voy a entrar mucho en ese tema, solamente quiero mencionar eso. Pero también a los hombres, déjenme decirles que aunque fuéramos hombres y aunque seamos hombres y digamos, ok, Dios usa hombres, no cualquier hombre podía servir a Dios. No por el simple hecho de ser hombre ya eres más y puedes servir a Dios. Aún entre los hombres había diferencias entre quienes podían servir a Dios y quienes no podrían. Así que en este punto estamos todos completamente descalificados. No importa si eres hombre, mujer, mexicano, chino, estadounidense, estás completamente descalificado de este sacerdocio. Pero no estamos en el tiempo de Levítico. Vemos aquí en Levítico muchas cosas que ya no aplican para hoy día, y una de ellas es que ahora nosotros sí somos sacerdotes. El apóstol Pedro nos dice algo: ustedes son real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido. Y aquí, hermano, hermana, se acabó esa parte. Las hermanas ahora también, y es lo que yo quiero mostrarles principalmente a las hermanas, y deben dar mucha gloria a Dios. Y no solamente hermanas, hombres también, porque miren, hermanos,
déjenme mostrarles algo. Si tú fueras herrero, de todas maneras no podrías hablar con Dios. Si tú fueras panadero, no podrías hablar con Dios. Si tú fueras cualquier otra cosa, de igual manera no podrías hablar con Dios. Sin embargo, ahora encontramos que Cristo es nuestro mediador. Está diciendo aquí al final del versículo 21, del capítulo 21, al final del versículo, dice, porque yo los santifico. Yo soy el que los santifico. Para entrar delante de la presencia de Jehová, hablamos acerca de esa santidad posicional, tenías tú que ser santificado por Dios. Y tú y yo, si tú has creído en Cristo, y si tú eres salvo, y si Él te ha lavado con su sangre, tú eres santo. Y si tú eres santo, ahora tú eres un sacerdote delante de Dios. Ese versículo de 1 de Pedro claramente aplica a ti. Tú eres real sacerdocio delante de Él. Y me gusta siempre ese versículo del libro de Hebreos, donde Pablo dice, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya no dice si eres hombre de tal tribu, de tal nacionalidad, o si eres mujer no puedes hacer esto o no debes. Él dice, llega confiadamente, con confianza, con certidumbre de fe, con de veras saber que Dios va a estar ahí y que Dios te va a escuchar. Mira, eso es un privilegio que tenemos. Y hay dos cosas finalmente para ir concluyendo que quiero que veamos. La primera de ellas es el hablar con Dios. Nosotros poder hablar con Dios, nosotros poder ofrecerle a Dios sacrificios y que Dios nos escuche. Eso es todavía más importante, ¿no? Hoy en día el teléfono nos quita mucho nuestra atención y estamos hablando con alguien y él está en el teléfono y ni siquiera nos está poniendo atención, ni siquiera sabe qué le dijimos. Podemos ahí quizás hasta hablar mal de él y él sí, ajá, tienes razón. Pero Dios no hace eso. Dios dice, yo te voy a escuchar. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. La primera parte es que ahora podemos hablar con Dios. Tú, hermana, puedes ir con Dios y tener comunión con Él. Puedes hablar a Él, puedes contarle todos tus problemas. Tú, hombre, también puedes contarle tus aflicciones. Todo puedes traer a Cristo. Pero la segunda parte que hemos obtenido es que Dios también nos habla a nosotros. Y esto es por medio de su palabra. Y hermanos, no despreciemos esto, porque Dios nos habla a través de su palabra y verdaderamente Dios nos habla. La Biblia es un libro que está vivo, que habla a nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo podemos entender y escuchar todo lo que nos dice. Pero insisto tanto en ese ejemplo que ha movido tanto mi corazón. Si yo fuera en ese tiempo de Levítico, si yo fuera un herrero, nunca podría escuchar la voz de Dios, nunca podría acercarme a ese tabernáculo, nunca podría tener esa comunión tan cercana que podían tener los levitas, jamás, ni en sueños podría tenerlo. Si yo fuera herrero, panadero, nunca podría hablar con Dios. Pero hoy en día tengo su palabra disponible todo el tiempo, tengo acceso a ese trono de gracia. Dirían los jóvenes de hoy en día, 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, 365 o 366 días del año, lo tienes disponible para ti, pero no lo desprecies. No menosprecies eso. Un hombre cualquiera jamás podría hablar con Dios y un hombre cualquiera jamás escucharía la voz de Dios. Tenemos que pensar esto, hermanos. Porque todo esto lo obtuvimos gracias al sacerdocio de Cristo. A que Cristo es nuestro sacerdote que ahora nos permite llegar al Padre. Cristo no es un levita, hermano. Piensa esto. Cristo no es un levita. Cristo es el mismo Hijo de Dios. Los levitas, digamos que tenían palanca con Dios. Eran allegados a Dios y sí, podían hablar con Él y todo esto. Pero tú y yo llegamos con el mismo Hijo de Dios, llegamos con el mismo
Dios. Ya no hay intermediarios entre nosotros, ya no hay sacerdocio levítico hoy en día, ya no tenemos que llegar con un sacerdote para que él vaya con Dios, o ya no tenemos que estar buscando de intercesores o intercesoras para que nosotros rogamos a ellos y después ellos van y ruegan a Dios por nosotros y se acabó esto. Ahora tenemos una entrada directa al Padre, directa, ya no hay nada en medio de nosotros. Como hablé en una reflexión anterior, todo eso que nos era contrario, Cristo lo tomó y Cristo lo clavó en la cruz. Cristo fue el hombre perfecto, Cristo jamás pecó. Vimos que los levitas tenían que ser prácticamente íntegros en tanto su forma física como en tanto su forma espiritual de ser santos. Cristo fue perfecto. El libro de Hebreos dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él lo logró y Cristo nos santificó. Cristo nos dio esa entrada delante de Él. Ahora somos sacerdotes delante de Dios. Sacerdotes en el sentido de que podemos llegar ante Él y ofrecerle, dice la Biblia, fruto de labios que confiese su nombre. Podemos alabarle y Dios va a recibir nuestra alabanza. Ahora podemos leer la Biblia y Dios va a enseñarnos qué es lo que está esperando de nosotros. Pero hermano, nunca desprecies esto. Nunca olvides que todo esto lo obtuviste por precio de sangre, por precio del Hijo de Dios clavado ahí en la cruz.